Muy bien, pues nada, la idea en esta ocasión, esta sesión en directo, va a ser tratar inicialmente criptomonedas, ¿vale? Así que, pues bueno, como la sesión anterior, lanzáis proposiciones de criptomonedas, si queréis las revisamos y vemos si están interesantes y al mismo tiempo, pues metemos conceptos, cuñitas de formativas, ¿no? De todo lo que tiene que ver con lo que hacemos, análisis de estructuras, bajo la metodología Wyckoff y volume profile, ¿vale? Así que si os parece, pues comenzamos cuando queráis. Me vais poniendo cualquier cosa que queráis ver en el chat. Y si es de otra cosa que no sea criptomonedas, pues bueno, lo comentamos también, ¿vale? Juanma dice .usdt. Pues venga. Eso es lo que hay que ver. Dinamismo, que la gente se anime. Y damos al lío. .usdt. Gráfico diario. No tiene mucha historia. Dot. Pero a simple vista está bastante interesante. Vamos a ver si, bajando de marco temporal, podemos ver conceptos interesantes de la metodología. Pues una estructura, en principio, muy interesante. Si os fijáis, pincelada rápido, tendencia alcista, ¿vale? Aquí ya tenemos los primeros eventos de la parada de esta tendencia alcista, baje, ¿vale? Que lo que nos delimita es esta primera parada, ¿vale? La fase A de parada de la tendencia, lo que nos indica, el principal concepto que nos quiere transmitir es que el mercado cambia de un estado tendencial, ¿vale? Que lo vemos aquí, en este movimiento tendencial, a un estado de lateralización. Luego, posteriormente, durante el subsiguiente desarrollo de fases, no sabemos si definitivamente el desequilibrio será hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Pero ya es una primera señal de que tanto compradores como vendedores han encontrado una zona atractiva en la que operar, ¿vale? Y nos predice, de cierta manera, un cierto movimiento lateral, ¿vale? Como vemos aquí. Esta es la fase A de parada. Tendríamos el buying climax en este punto, el automatic reaction en ese punto y el secondary test ahí, ¿vale? El buying climax nos establecería el máximo de la estructura, ¿vale? Y el AR el mínimo. Durante la fase B se produce ese intercambio de cromos que denominamos, ¿no? Ese intercambio de stock donde las manos fuertes, si realmente tienen predicción de ver precios más altos, lo que van a hacer es acumular stock, ¿vale? Absorber a toda ese número de agentes, ya sean instituciones o retails, quieran vender, ¿vale? Como huellas interesantes dentro de esta fase B, nos vamos a quedar en este ejemplo en particular en DOT, en la visita o no visita del precio a los extremos superiores e inferiores. Como vemos, no ha tenido capacidad suficiente, ni compradores en este caso, ni vendedores, no han tenido esa presión suficiente como para empujar el precio a realizar un test a la parte alta o baja. ¿Qué nos sugiere este rango tan estrecho? Pues mucho equilibrio, ¿vale? En principio lo que nos denota es que tanto compradores como vendedores están muy cómodos negociando en este rango tan estrecho, ¿vale? Que en definitiva lo que nos sugiere es un gran control, un gran equilibrio del mercado, ¿vale? Sin más. No se puede dilucidar ningún tipo de señal a favor de uno u otro bando, a favor de compradores o vendedores. Una muestra muy interesante es el desarrollo, como vemos aquí, de estructuras mayores dentro de menores. Aquí, por ejemplo, podemos ver una estructura menor, ¿vale? Que se ha desarrollado. La voy a pintar con otro color. Esta estructura rosa la tenemos desarrollada dentro de la azul, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, podemos determinar esos primeros eventos también en esta zona de parada y a continuación el desarrollo de esa estructura. ¿Qué podríamos tener aquí? Si os fijáis, tenemos un evento muy llamativo, muy importante para nosotros, que es la sacudida, ¿vale? Que la tenemos justo en esa parte del gráfico. Y es uno de los eventos, para mí en particular, el evento que mayor confianza me da a la hora de operar, a la hora de operar o a la hora de buscar una oportunidad operativa, ¿vale? Si bien es cierto que no han tenido la capacidad de alcanzar los mínimos de la estructura, ¿vale? Sí lo han hecho sobre los mínimos de esta estructura intermedia o de una estructura menor, ¿vale?
en definitiva, lo que nos sugiere es el posible inicio de ese desequilibrio, ¿vale? Definitivo a favor de los compradores. Obviamente, después de tal movimiento, de tal acción, lo que le pedimos al precio es que desarrolle una muestra de fortaleza como esta, ¿vale? Al final, todas las acciones del mercado se tienen que confirmar o rechazar por la subsiguiente reacción del precio. Entonces, todo lo que tiene que ver cuando estamos en este punto, en cualquiera de estos puntos, todo tenemos que tratarlo en términos condicionales, ¿vale? Y estamos en vista de posible, ¿vale? Y hablando siempre en términos condicionales, potencial sprint. ¿Por qué? Porque este sprint se confirma realmente como sprint cuando desarrolla el movimiento direccional posterior, ¿vale? Todo lo que no sea eso, estamos ante un potencial. No tenemos que tratarlo como tal porque no somos futurólogos, no sabemos lo que va a hacer realmente el precio después de esa acción en particular, ¿vale? Dicho eso, pues es una de las acciones que nos otorga una mayor confianza a la hora de operar. Entonces siempre la vamos a estar buscando. Lo que es interesante es, pues lo he comentado, que tras ese movimiento de potencial sacudida en este punto, el precio sí consigue desarrollar ese desequilibrio alcista, inicialmente desequilibrando esta estructura de control, ¿vale? Intermedia, y posteriormente parece que ahora mismo se encuentra desequilibrando la estructura mayor, ¿vale? El hecho de que ni siquiera los vendedores que estaban en control en esa vela hayan tenido la capacidad de alcanzar estos mínimos, pues en definitiva, ¿vale? De forma interna también nos sugiere cierta fortaleza, ¿vale? Porque si estos vendedores hubieran tenido esa agresividad de alcanzar mínimos, ¿vale? Nos están diciendo que tienen esa capacidad, que tienen cierta agresividad detrás, ¿vale? Tienen el capital suficiente como para enviar el precio abajo. Pero el hecho de que los compradores que han aparecido, obviamente, en esta zona, deteniendo la caída, no hayan querido ni ver cotizar el precio en esos niveles, nos denota un mayor compromiso si cabe, ¿vale? Entonces, el hecho de que no alcance mínimos de estructura, la huella definitiva que sacamos, ¿vale? De esa señal en particular es incluso una mayor fortaleza, ¿vale? Por parte de los compradores. Ahora mismo se encontraría en el momento clave, ¿no? Lo de siempre, que estamos ante la potencial sacudida, ante la ruptura efectiva, pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el precio viene a desarrollar una estructura intermedia menor con una sacudida, con una buena muestra de fortaleza. Entonces, por el mapa de ruta que nos ofrece la metodología, lo que tenemos que estar favoreciendo en este punto es que desarrolle algún tipo de test tras ruptura, ya sea de forma inmediata o que incluso desarrolle una estructura menor, ¿vale? Que consuma cierto tiempo, pero en definitiva lo que tendríamos que seguir favoreciendo es el desarrollo de esa direccionalidad alcista, ¿vale? Es lo que yo, en teoría, deberíamos estar buscando en ese punto. Huellas importantes que queremos ver justo a la interacción de esa zona de máximos. La principal, que no reingrese, ¿vale? Que no reingrese de nuevo al rango. Es la principal muestra que nos denotaría que los compradores siguen siguen apoyando ese movimiento, ¿vale? Y que tienen expectativas de precios más altos. Así que DOT para mí está muy interesante. Podría, como digo, pues desarrollar aquí una estructura menor, ¿vale? Consumir cierto tiempo con su posible sacudida menor en este caso y demostrarnos de nuevo una significancia de lo que entendemos como fractalidad, ¿vale? Tendríamos una estructura intermedia en este punto, una estructura mayor y una estructura menor, ¿vale? En zona de potencial Weck. Eso es lo que entendemos por estructuras, ¿vale? Por desarrollo del contexto, donde estructuras menores favorecemos que se desarrollen dentro de estructuras mayores. Haciendo análisis muy sencillos, el control sigue estando parte de los compradores, ¿vale? Además, por analizando por los indicadores de Waze, que lo tenemos aquí abajo, veis que esa predominancia de color verde, sugiriéndonos que esos movimientos alcistas están siendo acompañados por un mayor volumen que los bajistas, ¿vale? Es una representación gráfica del volumen, denotándonos intencionalidad muy interesante. Vemos los movimientos alcistas acompañados con volumen. En el más corto plazo
pues vemos una primera reacción tras este movimiento, tras el último movimiento tendencial, ¿vale? En este punto, una gran aparición de los vendedores, pero la presión, el sentimiento alcista comprador sigue estando muy presente, porque vemos que cada reacción, cada acción del precio en este caso tiene una reacción opuesta. Esto es de lo que se trata al hacer un análisis de esfuerzo-resultado, ¿vale? Vemos este esfuerzo, esta aparición de volumen, y ¿qué resultado tiene posteriormente? Pues es que al final vemos que poco tiempo después el precio se encuentra por arriba. Una lectura muy sencilla es ver que todo este volumen, o que gran parte de este volumen, era con intencionalidad compradora en este caso, ¿vale? Fijaos que al final son conceptos sencillos, lo que pasa es que son diversos, son muchos inputs a tener en cuenta, pero que en realidad no son nada complejos. Análisis esfuerzo-resultado muy sencillo. Vemos una aparición de volumen, que lo que nos denota es esa aparición, ese interés institucional, ¿vale? Ese interés de grandes agentes. Y si posteriormente el precio nos lo encontramos por arriba, vamos a suponer que todo ese volumen operado en ese punto está favoreciendo ese movimiento alcista, y que es volumen comprador, ¿vale? Desde ese punto, pues encarando zona de máximos, como siempre, en este caso zona de gestión. Si alguien estuviera comprado en cualquier zona, es zona suficientemente importante y relevante, esa zona de liquidez, como para tomar algún tipo de gestión en sus posiciones. Por lo menos protegerla, ¿vale? Lo que se conoce como break-even, que sería poner un stop loss al mismo nivel de donde tenemos el precio de entrada, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, podemos seguir analizando por zonas de volume profile. En este caso la última zona de negociación importante la tenemos ahí, que confluye con esto de aquí y con eso de ahí. Y al igual que vemos un volumen vertical predominante en ese punto importante y el precio por arriba, y sugerimos que se trata de un control comprador, desde ese punto de vista, desde este volumen horizontal, podemos hacer la misma representación, ¿vale? El precio por arriba, un gran pico de volumen por abajo, podemos hacer la representación sencilla de que se trata de un volumen comprador, o de que el precio tiene más presión compradora que vendedora, ¿vale? Mientras se mantenga por arriba, vamos a seguir favoreciendo compras. ¿Para qué es importante la identificación de este tipo de perfil, ¿vale? De estas zonas de gran negociación? Pues en caso de que queramos favorecer o queramos reevaluar nuestra posición compradora, o incluso entrar en venta, obviamente lo primero que tenemos que exigirle, en este caso a los vendedores, ya que en teoría son los compradores los que están en control, es la pérdida de esa zona de control, ¿vale? Esta es la última zona predominante, relevante, donde un mayor volumen se ha negociado, donde gran parte de los agentes institucionales están presentes. Entonces, en caso de que tú quieras vender, tu planteamiento de escenario debería pasar necesariamente, o por lo menos así lo entendemos nosotros, por la pérdida de este nodo de volumen, ¿vale? A partir de ahí podríamos poner en cuarentena todos los escenarios alcistas, y en su caso incluso favorecer algún tipo de oportunidad operativa en venta, ¿vale? Ya veríamos después si esperar algún tipo de test para desde ahí caer. Pero al igual que comentamos previamente, análisis esfuerzo-resultado con el volumen vertical, hacemos exactamente lo mismo con el volumen horizontal, ¿vale? En este caso seguiríamos favoreciendo la aparición o la búsqueda de esas oportunidades en compra. En el más corto plazo incluso podríamos estar ante el desarrollo de una nueva estructura, ¿vale? Como todos vemos aquí, esos eventos de parada, los primeros eventos, y por mapa de ruta que nos ofrece el contexto, la metodología Wyckoff, estaríamos en disposición, pues bueno, si bien no sabemos la forma de cómo desarrollará esa estructura finalmente, así sabemos el fondo, y es que necesitará construir algún tipo de causa, ya sea mayor o menor en el tiempo, ¿vale? Para posteriormente, pues, desarrollar un nuevo desequilibrio y a partir de ahí continuar. Una huella interesante para buscar esa oportunidad operativa en compras. Si ahora mismo no estamos comprados y por lo que sea queremos comprar, pues vamos a esperar el desarrollo, por ejemplo, de esta sacudida, ¿vale?
o el desarrollo de esa muestra de fortaleza para favorecer alguna posible compra. Pero bueno, en definitiva, mucha fortaleza lo que se observa, ¿vale? Desde esta gran sacudida, aquí tenemos una estructura menor, desde esta última gran sacudida, ¿vale? Mucha fortaleza. Entonces, en principio, mientras no pierda esas zonas relevantes, seguiríamos favoreciendo las oportunidades en compra. XRP, pues a simple vista y favoreciendo siempre un trading o una inversión sensata y con responsabilidad, yo me alejaría de este tipo de activos, ¿vale? A mí no me gusta nada, obviamente, entendemos que las criptomonedas son mucho más volátiles que los activos clásicos, pero al igual que hay muchos activos clásicos, pues hay un montón de criptomonedas, entonces, ¿qué necesidad hay de meterse a lo mejor en este tipo de criptomonedas con esta alta volatilidad, ¿vale? Que si haces una buena gestión del riesgo como deberías hacer, desde el punto de vista de que debas proteger tus posiciones, pues a lo mejor pones un stop loss y te lo saltan y luego se van en tu dirección, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. Y luego que queman los el broker, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, ya te está dando huellas este activo con toda la pedazo de mechas que tiene siempre, ¿vale? Muy habitualmente, del comportamiento real del activo. Entonces, a no ser que haya otros intereses a lo mejor de más largo plazo y tengas unos stops con cierta holgura, pues, pero es una huella que llama la atención, ¿no? Vamos a ver en el corto plazo. Analizando este gráfico rápidamente, pues al final vemos zonas de volumen y el precio por arriba, control, ¿vale? Control comprador en este caso. Vamos a ver estructuras menores. Pues está exactamente igual. Aquí el comentario que sí deberíamos hacer es que en zona de máximos previos o de mínimos previos, en zona de liquidez, no se compra o no compramos, ¿vale? Zona de liquidez no se compra porque no sabemos lo que puede hacer el precio. Imagínate que hace algo tal que esto, ¿vale? Y que cae. Y aquí luego porque ha seguido subiendo, pero ¿y si no? ¿Vale? Esta compra por momentum, cualquier trader, cualquier operador, inversor con cierta responsabilidad, no te lo va a aconsejar, ¿vale? A no ser que estadísticamente pues haya hecho un estudio y le diga a su backtest que tiene ventaja probabilística en el largo plazo, ¿vale? Pero si no, es una zona de total incertidumbre. Es una zona que obviamente no se puede saber qué es lo que puede hacer el precio posteriormente y por tanto estaríamos entrando, apostando, jugando a que va a seguir subiendo, pero no con una lógica y una sensatez detrás, ¿vale? Entonces mucho ojo con comprar por momentum, por el FOMO, el miedo de perder el movimiento, ¿vale? Yo ahí no compraría. Si quieres tratar todo este esquema como acumulativo, el primer escenario o el planteamiento de escenario pasaría necesariamente por esperar a la confirmación de todo esto como una potencial acumulación, ¿vale? ¿Y eso cuándo lo veríamos? Pues lo veríamos en el movimiento de test. El precio tendrá que romper, el precio tendrá que confirmarnos con alguna estructura, con alguna otra evidencia que no se trata de una sacudida fallida, ¿vale? Y posteriormente pues valoraremos la posibilidad de comprar, pero en esa dinámica de rotura y test, ¿vale? Ahí. O posteriormente, a lo mejor rompe y se queda por aquí y pues desarrolla una nueva estructura en el aire, ¿vale? O hace un test genuino rápido, ¿vale? Y a partir de ahí continúa. Pero comprar por momentum, zona de ruptura, no se hace. No es recomendable porque como digo puede hacer exactamente esto, dejar este mechazo y consecuencias calamitosas, ¿vale? Todo esto está muy verde ahora, pero ahora mismo empieza a recoger, se queda tal que así, y el que ha comprado el último aquí empieza a llorar, con razón.
y mucho. Así que, pues mucho ojo. El trading o el tipo de operativa que divulgamos es muy defensivo, es muy reactivo en base a, pues bueno, vamos a ver qué hace el precio y dependiendo de lo que haga el precio, pues yo asumiré que tiene más posibilidades de hacer o que posteriormente haga una cosa u otra, ¿vale? Pero no tratamos en ningún momento de adivinar lo que va a hacer porque no lo sabe nadie. El mercado es un entorno de total incertidumbre y solo podemos jugar con eso, con el planteamiento de escenarios más probables, ¿vale? Con confirmaciones o rechazos de las acciones que está evidenciando el mercado en ese momento. Entonces, ahora mismo que tenemos, pues posibilidad de ruptura, pero que puede ser ruptura efectiva o genuina. ¿Cómo podemos confirmar esa ruptura efectiva o que quede finalmente como sacudida? Pues viendo cómo reacciona el precio, ¿vale? Y solo nos queda esperar. Esperar a que, pues bueno, o confirme no reingresando o que reingrese e incluso nos deja mejor alguna oportunidad en venta. Todo es posible, ¿vale? Contra dólar. Pues muy parecido a otra que hemos visto anteriormente. Movimiento alcista, 1, 2 y 3, evento de parada y el precio pasa de un estado tendencial a un estado de lateralización. Aquí no se hace nada, ¿vale? Tenemos el máximo, tenemos los mínimos y el precio puede pegarse meses, semanas, años, días, horas, así haciendo lo que quiera, ¿vale? Entonces ahora mismo entendemos que construyendo la causa del subsiguiente movimiento, ¿vale? Pues el subsiguiente movimiento, hasta que el precio no evidencie más muestras, nos deje más señales, no podemos saber si tiene más posibilidades que sea hacia el alza o hacia la baja, ¿vale? Desde ese punto de vista, como dentro del rango nosotros nos recomendamos operar porque, por lo que comento, que el equilibrio compradores y vendedores es total, no hay nada que nos diga que tiene más posibilidades de que suba, ni nada que nos diga, por lo contrario, que tiene más posibilidades de que baje, ¿vale? A lo mejor, fijaos, ya empiezo a evidenciar una muestra de todos los inputs que hay, ya empiezo a evidenciar una muestra que es muy interesante y que es la relación de el volumen con respecto a la estructura, ¿vale? En este caso vemos que el volumen está disminuyendo, y esa es una huella, la teoría nos dice que es una huella característica de los esquemas acumulativos, ¿vale? Pero porque veamos esa huella no quiere decir que ya tengamos que operar y que tengamos que comprar, ¿vale? Ni mucho menos. Es una más de otras tantas a valorar. Entonces, si vemos esta característica con a lo mejor el desarrollo de una estructura menor, con otra cosa, una valoración fundamental que hemos hecho y nos da que debería valer el triple, etcétera, 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 lo que queramos, con una posterior sacudida, con buenas velas de demanda, pues ahí vamos sumando, ¿vale? Y al final todo ese análisis, lo que trata es eso, es ver cuántas huellas hay a favor de compradores y cuántas huellas hay a favor de ese escenario bajista o ese control posible bajista, ¿vale? Entonces, esta en particular, yo no haría nada porque está delimitado el rango, se encuentra en el interior y no hay ninguna huella que me evidencie un control mayor a favor de uno u otro lado, ¿vale? Otra criptomoneda, ¿no? Venga, Kake. Pues Kake, mucho control, mucho equilibrio, perdón. Rotación entre compradores y vendedores y nada definitorio en este punto, ¿vale? Lo que es analizando este gráfico de 8 horas. Si nos vamos en el más corto plazo, que ya estaríamos a lo mejor bajando demasiado, pues veamos el desarrollo de una nueva estructura, ¿vale? Máximos, mínimos. Y pues igual que la anterior, ahora mismo se encuentra en total equilibrio, ¿vale? Tenemos este nodo de volumen, que lo que nos indica es que todo este volumen está operado principalmente en esta zona y una rotación muy evidente entre compradores y vendedores, ¿no? Esa rotación lo que nos evidencia, como vuelvo a repetir, es que no hay nadie que esté en control y hasta que el precio no salga de esta zona de equilibrio, pues no estaremos en posición de plantear ninguna posibilidad, ¿vale? Si logra posicionarse por arriba, ¿vale? Y logra posicionarse por arriba, pues a lo mejor en este punto empezaríamos a valorar la posibilidad de comprar, ¿vale? Pero ahora mismo conforme está, entiendo que el que pregunta a lo mejor es que está comprado por abajo. Si tú estás comprado por abajo en este punto,
una de las señales que nos puede dejar el precio y de las cuales tenemos que tomar nota, ¿vale? Es con ese trabajo que dejan las estructuras, es cuándo hacer una gestión o cuándo tomar beneficios. Pues bueno, si tú estás comprado aquí y ves que el precio te hace este 1, 2, 3, ¿vale? Característico de esa parada del movimiento tendencial previo, ¿vale? Lo que viene siendo la fase A de parada, pues a lo mejor es momento de cierta alerta, ¿vale? Y de, pues a lo mejor, o bien tomar beneficios un TP1 o bien proteger la posición, ¿vale? Entonces, un tip muy interesante es este. Cuando no tenemos nada a la izquierda, no tenemos ninguna posible zona de liquidez a la izquierda, o la tenemos muy atrás, que deja de ser ya relevante, esta aparición de un 2-3, como lo que nos sugiere es entrada de vendedores, ¿vale? Por lo que sea, esta zona particular ha generado interés para los vendedores, ha detenido este movimiento tendencial alcista, posiblemente entremos en una rotación, ¿vale? En un equilibrio, donde compradores y vendedores van a estar intercambiando stock, y no sabemos, como no sabemos lo que pasará posteriormente, si el precio tirará hacia arriba o hacia abajo, lo más sensato, lo más lógico es, pues, mínimo, proteger la posición y no está de más, pues, tomar un beneficio, ¿vale? Un TP1 o incluso cerrarla. Eso para el que esté por aquí. Para valorar compras, como digo, ya me ataría a este escenario, ¿vale? Tendría que ver que bien desequilibra por arriba, ¿vale? Y en la primera zona operativa estar pendiente por si deja nuestro gatillo de entrada. Holodethers. Vamos a ver, Holo. Pues Holo, no sé, a mí me da un poquito de miedo, ¿eh? No sé, Rick, yo ahí no compro, ¿eh? Yo, no sé, hubiera comprado aquí, como creo que todos nosotros, ¿no? Es más, seguro que apostaría que todos hemos comprado aquí. No sé, al igual que el BTC, a mí me da un poco de miedo, ¿eh? Esa subida tan parabólica, ¿vale? Tan poco normal, tan poquito de yuyu. Desde ese punto de vista, pues mira, vamos a hacer una pequeña valoración rápida de cuando un activo está muy subido, como es el caso, ¿dónde compramos? ¿Vale? Porque a lo mejor sucede lo que esto, ¿no? Que hace un impulso, un retroceso, retroceso, impulso, etcétera, ¿no? Y no tenemos el desarrollo de una estructura un poco más evidente, pues que nos deje dar un paso hacia adelante y a lo mejor comprar, ¿no? O que nos deje algún tipo de idea operativa. A lo mejor si te vas, estamos en 2 horas. Si te vas a 15 minutos, aquí pues posiblemente veas una estructura. Pero bueno, en caso de que no seamos operadores que queremos meternos en tan corto plazo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otra manera podemos utilizar? ¿Vale? O qué niveles operativos podremos manejar para seguir buscando operaciones. Si os dais cuenta, aquí tenemos el VWAP semanal, ¿vale? Y el VWAP mensual. Ahí estamos. Vitastrato. Gracias, tío, por suscribirte. Tenemos los dos VWAPs, que son medidas de control, son medidas de equilibrio que utilizan mucho. Mimiaco, gracias. Que utilizan mucho los operadores institucionales. Y fijaos lo que hace el precio, que cuando hay cierto desequilibrio, ¿vale? Consume cierto tiempo, realiza alguna especie de test a dichos niveles antes, ¿vale? Antes de volver a desarrollar otro desequilibrio, ¿vale? Desequilibrio, test, donde donde se junta, donde confluye, ¿vale? Con estos niveles de equilibrio, VWAP semanal y VWAP mensual, para desde ahí, tras un cierto consumo de tiempo, desarrollar un nuevo movimiento tendencial. Y seguidamente, pues hace exactamente lo mismo. En esta condición, en ese punto, a lo mejor los grandes operadores ya consideran que tiene cierto momentum ya sobrecomprado y relajan, ¿vale? Y qué casualidad que relajan, hacen un test muy preciso, en este caso al VWAP mensual, para desde ahí de nuevo desarrollar
un nuevo impulso. Pues lo podréis ver en muchos activos, ¿vale? Tanto el VWAP semanal, que es esta línea verde, como el mensual, son niveles de control muy utilizados, ¿vale? Por grandes instituciones y funcionan muy bien, sobre todo en el intradía, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si queremos comprar este activo, pues a lo mejor es interesante dejar que consuma cierto tiempo, ¿vale? Que se aplane este VWAP y en el momento de que confluyan, ¿vale? Pues posiblemente tengamos una estructura y a lo mejor pues es el momento de buscar algo tal que así para posteriores continuaciones, ¿vale? O no hace falta que desarrolle una estructura menor, sino que haga algo tal que esto, ¿vale? Este movimiento tendencial hace este descanso, este descenso, este movimiento de corrección, de test, ¿vale? Y pues a lo mejor si en este punto tú ves una configuración que te dé la suficiente confianza como para entrar, que te dé tu gatillo de entrada, pues a lo mejor puedes comprar, ¿vale? Y lo podéis ver aquí. Y si os vais a otros activos y analizáis otros activos, vais a ver un comportamiento muy similar, ¿vale? Estos niveles son muy interesantes que los incorporéis. ¿Qué más? Rick Cera, buenas tardes, saludos desde Brasil, Rubén. Esta ruptura sería una absorción, ya no sé a lo que estábamos hablando. Un saludo, Rick Cera. El tema de las absorciones, hay mucha controversia y creo que están muy mal explicadas, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, alguna estructura, ¿vale? En este caso voy a hacer un ejemplo acumulativo. Y en el momento de romper, que a lo mejor es un poco a lo que se refería el compañero, en el momento de romper aparece un pico de volumen brutal, ¿vale? E incluso a lo mejor el precio luego retrocede y tiene cierta corrección. Esto puede tratarse, imagino que el volumen medio es por aquí, ¿no? Esto puede tratarse de un volumen de absorción, ¿vale? Con la intencionalidad de luego seguir subiendo. ¿Por qué ha aparecido este pedazo de volumen, ese pico de volumen? Porque obviamente estamos en una zona de liquidez, hay un montón de órdenes ahí ubicadas que posteriormente van a hacer un montón de reacción, van a generar otras transacciones a la par y obviamente todo eso se va a dejar evidenciado, ¿vale? Por el volumen. Pero el hecho de que aparezca, a lo que voy es que el hecho de que aparezca ese volumen, un pico de volumen casi climático en una zona de potencial ruptura o sacudida, no quiere decir que tenga más probabilidad de que pase un escenario u otro, ¿vale? Pico de volumen, zona de ruptura y mucha gente ya va a determinar que lo más probable es que sea una sacudida. Pues no tiene por qué. De hecho es hasta bueno que aparezca este volumen, ¿vale? Para el caso de que queramos ver esa continuación alcista. Lo más importante, como siempre digo, de lo que haga el precio es la posterior reacción, que será la que en definitiva nos confirme o rechace esa acción en particular, ¿vale? Yo puedo ver mucho volumen ahí, pero si veo que el precio se sigue manteniendo y no reingresa a la zona de valor previa, para mí el sentimiento, más allá de analizar las huellas que hemos visto dentro del desarrollo de esa estructura, el sentimiento que veo, o lo que a mí me sugiere el precio, en este caso el gráfico, es que es un input que favorecería la compra, ¿vale? Mientras no me reingrese, me da igual el tipo de volumen que aparezca, porque a veces hará una ruptura con mucho volumen y a veces la hará sin volumen, ¿vale? No es algo definitorio. Tened mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con el análisis del volumen, porque siempre hay que hacerlo en términos relativos. Es un poco engañoso, ¿vale? Claro, pero aquí la pregunta que os tendría que hacer es todo lo que me preguntáis o todo lo que sugerís es para comprar. Eh, ¿Cuántos de los que estáis en directo utiliza estos activos de criptomonedas para vender? Porque en general creo que únicamente la gente solo analiza para comprar. Porque esto para comprar,
A mí me costaría mucho. Si es cierto que se ha generado mucho volumen en esta parte baja, en este potencial suelo, pero comprar esto, joder, comprar esto, ¿no será mejor comprar algo que hemos visto otros ejemplos, ¿no? De otras criptomonedas que estaban subiendo? Siempre digo lo mismo, queremos siempre cazar este suelo, ¿vale? Pensando que va a hacer esto, pero yo voy más allá. O sea, es que si esto ha tenido la capacidad de estar aquí cotizando y ahora está aquí, macho, esto no es casualidad. O sea, esto pasa por algo, eso pasa porque no hay interés en esa moneda en particular, por no sé, por lo que sea. Yo no sé la valoración que podemos hacer de eso, pero ¿no será mejor, más sano incluso dedicar, asignar dinero a algo que está subiendo en vez de a esto buscando? Es que buscar los giros es muy difícil. O sea, buscar los giros, buscar el giro definitivo que te va a hacer esto es muy complicado. Que lo puedes encontrar, sí, pero como te quieras especializar en eso, no sé, ¿eh? No sé. Luego otra cosa es, pues, por ejemplo, nos deja algo de buen síntoma, ¿no? Pues, una potencial acumulación aquí. No ha alcanzado ni esta parte baja. Lo que nos sugiere es un test de fortaleza, ¿no? Para los que hayan leído el libro, el hecho de que en esta fase B no tenga ni la capacidad de alcanzar los mínimos, pues nos sugiere un test de fortaleza. Aquí además vemos el volumen y el Waze como acompaña. A lo mejor está interesante comprar, pero aquí, en 4 horas. ¿Vale? Aquí, en 4 horas. A lo que voy es que no creas o no creamos que esta estructura no creamos que esta estructura va a tener la capacidad suficiente de hacerte esto. Vamos a tener un poco de sentido común, ¿vale? Esta estructura que está aquí, pues a lo mejor te hace, pues no sé, pues algo tal que así, tiene capacidad de esto, ¿vale? Y a lo mejor llega a esta zona de liquidez y para abajo otra vez, ¿vale? La importancia del contexto. El contexto macro en este gráfico semanal, a mí que me dice, es que yo aquí no pongo el ojo, o sea, es que no gasto un minuto en esto. Porque esta estructura de más corto plazo las vas a ver también en otras criptomonedas que están aquí. Aquí. Pues no será más interesante intentar comprar eso que está subiendo, favoreciendo lo que haciendo el precio, lo que sigue haciendo el precio. Porque uno de los principios del análisis técnico es favorecer o que vamos a dar por hecho que el precio va a seguir comportándose de la manera en que lo está haciendo, ¿vale? Entonces, si esto está cayendo, es que los compradores tienen que demostrar muchísimo, ¿vale? Para cambiar ese sentimiento, esa perspectiva. Lo normal que es que se siga comportando igual, ¿vale? No sé, yo lo veo complicado. Lo veo complicado. En el más corto plazo sí hemos visto que tenía buena pinta, ¿vale? Esa potencial acumulación ahí. Esta potencial acumulación. Pues bueno, si quieres trabajar sabiendo dónde estás parado, si quieres trabajar esta estructura, perfecto. Pero poco más. O sea, yo me haría un movimiento tal que así y esperaría algo de esto. Y no le pediría mucho más. Obviamente aquí ha consumido cierto tiempo como para generar una causa significante, pero es que la tendencia de más largo plazo ya vemos de dónde viene. Entonces yo me andaría con mucho ojo por ahí. A ver, Bechain, no tengo ni idea de qué tratas, pero... Joder, pues será mejor comprar esto que está comprando y ver algo aquí para seguir favoreciendo cómo se está comportando. Si esto está subiendo, pues yo no voy a ser el más listo de clase, voy a empezar a darle la vuelta. Que es que así se palma muchísima pasta. ¿No será mejor favorecer lo que sigue haciendo? ¿No? Como esto. Pues aquí, pues bueno. Vamos a ver si deja algo interesante para comprar. Vamos a ver. Más corto plazo. 2 horas. Eventos de parada. La parada del movimiento alcista. ¿Vale? Ya hemos comentado una de las utilidades de esa parada. Y es que si estás comprado,
como ya no sabes posteriormente a esa nueva estructura si el precio se equilibrará hacia arriba o hacia abajo, es momento de gestión, ¿vale? Es momento de gestión. Ahora bien, si quieres comprar esto por ejemplo es una buena muestra de lo que hemos hablado antes sobre el volumen, posible volumen de absorción. Volumen de absorción en zona de ruptura, ¿vale? Y además, para más INRI, si queréis sumarle, ha dejado una buena mecha por arriba. Eso ya son ventas. Pues macho, no, o sea, no tiene por qué. Veremos si el precio posteriormente nos confirma si se trata de ventas o de compras. Pero el hecho de ver el volumen y de ver cierto recogimiento en la vela, no tenemos que dar por sentado que se trata de ventas. Todo lo contrario, porque si el precio ha hecho este volumen, esta ruptura, y se sigue manteniendo por encima, pues ¿por qué no vamos a pensar en que se trata de ese volumen de absorción favoreciendo las compras? ¿Vale? Hay mucha intencionalidad, mucho interés alcista, ¿vale? Por parte de los compradores y se han acaparado todo lo que había aquí, todas las órdenes de venta limitada que había ahí, o todas las tomas de beneficio, todos los stops, lo han acumulado ellos. ¿Por qué? Porque tienen información privilegiada y han determinado que esto no vale 0,08, sino que vale 5. Entonces no hagamos suposiciones tan ingenuas, ¿vale? Vamos a esperar a que el precio luego, posteriormente, nos confirme las hipótesis. Desde ese punto de vista, rupturas no se compra, ya lo acabamos de decir. O sea, eso quiere decir pues que yo aquí arriba no voy a comprar. Yo cuando estamos en este punto, arriba del todo, ya estoy visualizando los posibles niveles donde yo voy a estar esperando el precio a que desarrolle ese potencial test, ese futurible test y empezar a buscar oportunidades de compra, ¿vale? ¿Eso dónde lo voy a hacer? Pues la primera zona interesante es el máximo previo, ¿vale? Entonces yo aquí me pongo una alarma y digo, vale, cuando el precio llegue ahí, pues a ver qué pasa. Y si el precio llega y me hace una conocida pin bar que todos conocemos, o un patrón de dos velas, todo esto está muy explicado en el primer libro y en el segundo también. Me hace un patrón de dos velas o me hace una estructura menor, ¿vale? Me hace una estructura menor, pues será mi gatillo de entrada para entrar, ¿vale? En compra. Tengo esta parada, tengo cierta lateralización, incluso si quiero analizar y ver aquí otra estructura menor, pues también la puedo ver, ¿vale? Una huella muy interesante, no han tenido la capacidad de alcanzar los mínimos, fortaleza, ¿vale? Cierta fortaleza. ¿Os acordáis de esa característica del volumen que decía que los esquemas acumulativos generalmente suelen tener un volumen en decremento? Pues también la cumple, ¿vale? Huellas, se trata de ver qué huellas hay a favor y qué huellas hay en contra, tanto de un escenario como de otro. Si llegados a ese punto, posteriormente el precio me hace ¡fum! Con fortaleza, pierde este nivel máximo, pierde el máximo de la zona de valor, ¿vale? El value area high, y me empieza a racanear dejándome un movimiento tipo correctivo, haciéndome pensar que es un test de esta sacudida, pues es zona casi de venta, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué función le podemos sacar más allá a esto? Pues si estás comprado aquí, has visto este 1, 2, 3 de parada y has protegido la posición y ahora ves esta potencial sacudida, dices, escucha, lo cierro todo. Y aquí cierras todo. ¿Por qué? Porque estamos en este escenario de potencial sacudida y una potencial sacudida que puede generar esto. Entonces, si estás comprado en cualquiera de estos puntos, es lógico, es sensato dejar de ganar este tramo. Porque tú creas que te han dicho que esto va a subir porque sí. Pues no, entonces vamos a hacer las cosas con cierta lógica, ¿vale? Con sentido común. Si sabemos el contexto del mercado, sabemos cómo se mueve desde el punto de vista del mapa de ruta que nos ofrece la metodología, vemos una potencial sacudida, yo cierro todo. Yo cierro todo. Si me hace así, yo cierro todo. Porque yo veo una sacudida y lo más normal es, como poco, una visita aquí. Lo más probable, que a lo mejor luego, eso no quiere decir que la tenga que hacer sí o sí, sino que a mí me sugiere que es muy posible que lo haga. Y yo me voy a proteger de esa posibilidad, ¿vale? Siempre jugando defensivo. Luego a lo mejor, pues resulta que llega aquí, zona de equilibrio, zona de valor y sigue subiendo. Vale, puedo hacer piruetas si quiere. Pero yo me tengo que proteger ante un escenario probable, ¿vale? Y es ese. Y es el que en este punto, potencial sacudida, y eso puede generar esto. Ruptura, test y continuación, ¿vale?
Y la ganancia que tienes por aquí, pues te la saca. Así que mucho ojo con eso. Dicho eso, si quieres comprar, vuelvo a repetir, yo esperaría primera zona de interés, estos máximos previos, y pues un poquito más la zona del value ara high del perfil, ¿vale? Das USD. Sin hablar de la problemática que traen, que es prioritario para mí, la problema de Binance, la problemática que traen los exchanges. ¿Vale? Que no son mercados centralizados, que tienen cierto margen de manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que las transacciones que vemos aquí, más nosotros que analizamos el volumen, no contempla todo el volumen, ¿vale? Que esa moneda en particular ha generado o ha negociado, ¿vale? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Tú puedes operar lo que quieras, pero debes saber realmente lo que estás haciendo, lo que estás operando. Y tú te pones a analizar esto y dices, vale, pero esto es del market maker Binance y ya está, con la dificultad que eso conlleva detrás, ¿vale? Obviamente no tienes más confianza que analizar un activo que sí que es centralizado, como los que cotizan en los mercados de futuros o en las bolsas. Si bien es cierto que estos otros activos pues, tienen también su historia, ¿vale? Su cara B detrás, que tampoco todo el volumen es el genuino, o hay ciertas cositas que se pueden hacer con el volumen. DAS. A ver. Si no me dices nada, un Western Lion, entiendo que es esta, ¿no? Vale, pues en este gráfico semanal, pues observamos, no sé por qué aquí me lo pinta tan mal, cierto volumen, ¿no? Que se corresponde con esto, podríamos estar ante un esquema acumulativo. Pues a partir de ahí interesante. El precio por encima de todo este volumen, ¿vale? Control comprador, pues vamos a buscar operaciones en compra. Es tan sencillo como eso. Identificamos el último nodo de gran volumen. Vemos si el precio se encuentra por arriba o por abajo y favorecemos la continuación de lo que venga haciendo el precio, ¿vale? Si se hubiera dado el caso contrario, el precio por debajo de todo este volumen, la representación más nimia que podemos hacer, ¿qué es? Porque son los vendedores los que están en este caso en control del stock del activo, ¿vale? Entonces en ese caso favoreceríamos venta. Es algo muy sencillo, pero que os va a ayudar mucho a clarificar los análisis. Entonces, en más largo plazo, pues veríamos que el precio se encuentra por encima de ese último nodo de gran volumen y pues nos vamos al corto plazo para ver si podemos encontrar alguna oportunidad, pero ya sesgados. ¿Veis la importancia de analizar desde el macro al micro? Pues que el macro ya nos dice que la direccionalidad deben ser largos y a partir de ahí vamos a buscar estructuras menores, en este caso de reacumulación o de acumulación, que nos den ese paso, ¿vale? Para poder operar en compra. En el más corto plazo, gráfico de 8 horas, pues aquí podríamos tratar o bien todo esto como una estructura, ¿vale? En cuyo caso todavía creo que le quedaría tiempo para generar antes de que se lance el desequilibrio. O también se puede trabajar una estructura tal que esta, ¿vale? Que se corresponde con este nodo de volumen principalmente. Viéndolo como este primer, segundo y tercer evento, ¿vale? En definitiva, todo esto, todo lo que tiene que ver con esos límites. A partir de ahí, pues bueno, igual estamos encarando esta zona de liquidez menor, ¿vale? Es una zona de liquidez menor. Ahí va a pasar algo, como bien ha pasado aquí. ¿Veis? Este pico de volumen se corresponde con esta primera mecha y tiene que ver, pues que obviamente en esta zona de liquidez hay órdenes pendientes de ejecutar, que se han ejecutado y ahora mismo el mercado está absorbiendo, está viendo qué pasa con esas órdenes, ¿vale? ¿Qué intencionalidad tienen? Han añadido presión vendedora, se tratan de cierres de posiciones que ya estaban abiertas, se trata de toma de beneficios, ¿de qué se trata? ¿Vale?
De ahí la importancia de analizar posteriormente lo que hace el precio. Tenemos que ver una acción en particular, cómo se lo toma. Si venimos de que queremos comprar en base al contexto más macro, ahora en el micro, ¿qué es lo que esperaría o qué escenario yo favorecería yo para comprar? Pues vemos que esta es una zona interesante, ¿vale? Por el volumen, esperaría a un posicionamiento claro y efectivo de este máximo y esta sería mi primera zona a valorar compras, ¿vale? En búsqueda de esta primera salida de esa zona de liquidez, ¿vale? Esa sería la primera zona donde yo estaría buscando. En el más medio plazo, pues si no compras aquí, pues ya te va a tocar esperar a hacer el mismo movimiento de ruptura y test en esa zona, ¿vale? Para favorecer a partir de ahí la continuación. Fijaos que no se recomienda, como siempre he dicho, comprar en mitad del rango, ¿vale? En un mitad del rango esto puede seguir así todo el tiempo que quiera. ¿Qué diferencia hay con este rango? Que es lo suficientemente ancho, ¿vale? Es lo suficientemente ancho y que simplemente ha estado cotizando en su parte baja y que tiene aquí una amplitud considerable, ¿vale? Entonces tú, si quieres comprar aquí, debes saber que tienes este rango de recorrido que es muy factible que el precio haga con cierta ligereza, ¿vale? Pero necesariamente sí o sí, cuando llegue a esta zona de máximo, vas a tener que hacer algún tipo de gestión, ya sea proteger en break-even o algún tipo de TP, ¿vale? Acordaos de que no se opera en rangos, pero en rangos estrechos, ¿vale? En rangos como este, porque el precio puede seguir ahí mareando el tiempo que quiera. Sin embargo, si tú todo esto lo consideras como un rango, te das cuenta que aquí, ¿qué ha pasado? Ahí no tenemos nada, ahí sí se puede operar, ¿vale? Buscando ese movimiento. BTC, fijaos la buena estructura que hizo, ¿vale? Aquí obtendríamos visualmente esos primeros eventos de parada de este movimiento bajista para que veáis que el mercado se comporta exactamente igual prácticamente siempre, ¿vale? No en el fondo, porque obviamente es imposible que se desarrollen 2, 3, 1, 4 estructuras iguales, es imposible, porque eso requeriría que estuvieran los mismos agentes y que además se comportaran de la misma manera, lo cual es inviable, eso es totalmente imposible, pero se desarrolla al final de la misma manera, ¿vale? No en fondo, pero sí en forma. Un esquema acumulativo lo puedes desarrollar de mil historias, de mil maneras distintas, ¿vale? Pero siempre va a tener los mismos 4 o 5 eventos rígidos que le van a dar esa esencia de acumulación. Que es la parada, ¿vale? Alguna sacudida o no, la dará o no, ¿vale? Pero en definitiva tenemos esto. Y lo que pase dentro es lo que analizamos. Lo que no es normal, o lo que no es habitual, es que el precio se gire en V, ¿vale? Lo normal es que si el precio Tincardia Cultra, gracias por el following. Lo normal es que si el precio, los agentes tienen valoraciones muy altas, se desarrolla un proceso acumulativo, ¿vale? Por eso creemos que es una de las mejores maneras de entender lo que está pasando realmente en el mercado, ¿no? Es para mí el elemento clave y lo que me ha llevado al estudio en profundidad de esta metodología, porque el que lleve más o menos tiempo sabe que hay mil maneras de entender lo que pasa en el mercado, ¿vale? Ya sea a base de indicadores o de otro tipo de metodologías que no son muy lógicas, ¿vale? Llámese Elliott, Fibonacci, etcétera, incluso con los ciclos lunares. Pero esto le da lógica, ¿no? A la gente que somos tan racionales, yo creo que mucha de la gente que anda por aquí es igual que yo en ese aspecto, muy racional, necesita darle lógica al asunto, ¿no? Y esto, joder, pues la película que te cuenta tiene sentido. Tiene sentido. Cuando entiendes la dinámica de los mercados, de que los grandes capitales no pueden comprar y vender lo que quieran en un preciso momento, ¿vale? Porque no habría liquidez suficiente. Cuando ves que esos grandes capitales mueven millones y millones y millones, y si quieren destinar millones y millones y millones a cualquier activo el que sea, obviamente no lo pueden hacer en un clic. Es una de las ventajas que los traders minoristas, retail, si tenemos. Tú quieres comprar algo, como eres insignificante para el mercado, le das, encuentras tu contrapartida y fuera. Pero esa gente no. Esa gente si quiere comprar necesita desarrollar estos esquemas, ¿vale? De absorción, de con el tiempo, de ir comprando pequeños paquetes que no se den cuenta.
Porque si no, o sea, no podrían. Es la única manera que ellos tienen de participar. Porque es interesante analizar las zonas de liquidez. Porque es la única manera que ellos tienen de entrar y salir del mercado. La única manera que ellos tienen de jugar. Si no encuentran estas zonas de liquidez, ellos no pueden abastecerse. ¿Vale? Entonces es importantísimo para mí la lógica que le da este método, esta metodología a los movimientos del mercado. Admart, gracias por el following. Que Dios te lo pague. Y bueno, en realidad BTC muy significativa desde esta sacudida, este shakeout definitivo, terminal shakeout, que denomina la metodología, con un buen volumen, cómo genera este movimiento de alcista con buen desplazamiento de velas, y a partir de ahí, bueno, locura. Y esto al final son movimientos casi sobreextendidos. Esto no es muy normal. Es que fijaos. A ver, tiene cierta lógica desde el punto de vista de que, vale, pues causa y efecto. ¿Vale? Aquí tenemos la ley de causa y efecto. Toda esta causa está generando todo este efecto. ¿Vale? Hasta en momentos de extremo momentum y de extrema sobrevaloración de los activos, pues tiene cierta lógica. O sea que esto no ha llegado aquí a 60.000 de casualidad. Ha llegado porque durante tiempo han estado acumulando ahí. ¿Vale? Con todo y con esto, os digo una cosa, esto tiene que descansar alguna vez. Ya sabemos lo que pasa cuando BTC cae, que es que va a caer todo. ¿Vale? Esto no es muy normal. O sea, un comportamiento de mercado así, tipo burbuja, no es muy normal. ¿Vale? Esto va a llegar un momento pues en que tenga que tener algún tipo de corrección pues mucho más prolongada, mucho más reactiva, ¿vale? Pues algo tal que, pues no sé, que siga subiendo y que tenga alguna distribución y que caiga, ¿vale? Y que todo esto forme parte de algo mayor. En plan, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Una distribución por aquí para que caiga, ¿vale? Y luego seguir subiendo. Esa es la manera normal y natural en la que tiene el mercado de moverse. Entonces, tampoco hay que poner luego grito en el cielo, perdón, cuando BTC caiga y se vaya al suelo. Porque es normal, entra dentro de la dinámica. Lo que tenemos claro es que tenemos una gran acumulación por debajo apoyando a todo el movimiento y que a partir de aquí, ¿cómo se mueve el precio? Si ya nos lo enseñó Richard Wyckoff y en mi libro está explicado en las primeras páginas. Por ondas y por impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Vale? Y ahora los está haciendo pero muy ligeros. Impulso, retroceso, impulso. Es como que muy comprimido, ¿vale? A mí me gustaría ver algo mucho más sano. Algo mucho más sano, ¿vale? Y dicho eso, pues fijaos también lo que comentamos antes de cuando el precio visita ciertas zonas de negociación, como los VWAP, se encuentra sobreextendido, va a visitar los VWAP, reacumula y nuevo impulso, ¿vale? Sobreextendido, perdón, y visita los VWAP, reacumula y nuevo impulso. Sobreextendido, cierta distancia entre el precio y los VWAP y visita, reacumula y para arriba, ¿vale? Entonces, si quieres comprar esto, joder, pues espérate a algo de esto, a que el precio empiece a visitar esa zona para a partir de ahí empezar a buscar situaciones operativas interesantes. Tron. TRX la hemos visto antes. La hemos visto antes también. O no, ya no me acuerdo. Pues si es esta a la que te refieres, bueno, pues tienes poco que comentar. Causa y efecto. Una de las leyes aplicables de la metodología. Ahora, ¿qué haces? ¿Cuándo vendes? ¿Cuándo tomas beneficios? No tenemos nada a la izquierda. Pues bueno, vamos a aplicar un poco la lógica, la sensatez que nos ofrece pues, las enseñanzas de la metodología. Una de ellas que es, pues cuando veas un volumen climático, pues ponte en alerta, ¿vale? Si ahora mismo, por ejemplo, esta misma vela me dejara un volumen tal que así,
pues a mí me llamaría la atención. Y si estoy comprado abajo, lo mínimo que debo hacer es gestión del capital. Perdón. Y en ese caso tendría que proteger cuanto menos la posición, ¿vale? Si además de eso quieres tomar un pequeño beneficio, pues no está de más. Porque no suele pasar, ¿vale? Lo general es que antes de que el precio caiga, genera algún tipo de estructura, ¿vale? En este caso distributiva, pero puede pasar, y también lo vemos muchas veces, es que el precio genere un clima brutal y a partir de ahí caiga. ¿Vale? Nosotros no jugamos a esto. Cuando estamos analizando bajo metodología Wyckoff, apoyador del perfil de volumen, no jugamos a este evento climático. Jugamos siempre al desarrollo de causas, ¿vale? Causa-efecto, etcétera. Causa-efecto. Entonces, eso no quita que tengamos de reojo la posibilidad de que pase eso. Evento climático, giro en V y para abajo. Para evitarnos eso, evento climático, pues yo que soy más listo que nadie, ya protejo mi posición y si puedo tomo un TP. ¿Vale? Esa es una de las maneras en la que hacer un buen seguimiento, un seguimiento activo que yo le llamo. Otra forma interesante de analizar activamente y gestionar activamente la posición, pues lo que hemos comentado antes. Si tú estás comprando en cualquier punto y ves que el precio te hace un potencial Buying Climax ARST, ¿vale? Que hemos visto que subyace detrás de esos eventos. Joder, pues la parada de este movimiento alcista y el inicio de una potencial lateralización. Entonces, es descabellado tomar posiciones en previsión de que no sabemos lo que va a pasar aquí. ¿Qué coño va a pasar ahí? Pues si no lo sabemos. ¿Va a seguir para arriba o va a generar un giro de mercado hacia abajo? Como no lo sabemos y tú estás dentro del mercado, tienes que proteger la posición. ¿Vale? Tomas un TP2, sales de todo, reduces considerablemente tu exposición o lo que quieras, pero tienes que hacer algo. ¿Vale? Entonces, acordaros, cuando no tenemos nada a la izquierda, uno, el evento climático. Si vemos un pedazo de volumen, a mí me alerta, me alarma. Entonces, algo tengo que hacer. Y dos, si está desarrollando ya los 3 eventos de parada, a mí esta parada lo que me dice es que posible lateralización. Y si hay posible lateralización, hacia arriba o hacia abajo. Y como no lo sé, pues tienes que tomar algún tipo de gestión. ¿Vale? Estos son los dos grandes motivadores a la hora de gestionar la posición cuando no tenemos nada a la izquierda. Y si tenemos algo a la izquierda, pues obviamente esa zona de liquidez la vamos a utilizar. Si previamente el precio viene de aquí y está haciendo esto, pues aquí va a pasar algo muy probablemente. Entonces yo aquí me tomo mi gestión. ¿Vale? Como vuelvo a repetir, ya sea proteger la posición o tomar un TP. ¿Recomiendas hacer inversiones de largo plazo o corto? Si es así, ¿dónde harías esas inversiones? Me gustaría tu opinión personal y profesional. Yo recomiendo todo y lo que en cada uno esté capacitado para hacer, en base principalmente a la disponibilidad que tenga. Al final es particular desde el punto de vista de que cuánto tiempo tienes para hacer un seguimiento más o menos activo de tus inversiones, de tus análisis. Analizar requiere su tiempo. Hacer seguimientos, hacer una buena captación de ideas, plantear tus escenarios, tus hipótesis, ver tus zonas de gestión. O sea, todo requiere un tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes? Si tienes 4 horas a la semana, ¿cómo te vas a meter a hacer intradía? Es imposible. Tendrás que hacer pues más swing, más medio y largo plazo, analizando gráficos diarios o semanales, ¿vale? Si estás pasando una etapa, como yo por ejemplo ahora mismo que tengo menos tiempo, pues tendré que migrar de una operativa más intradiaria a una operativa de más medio y largo plazo. Si es que la potencia de este enfoque es eso, que nos permite, es universal, su universalidad nos permite operar cualquier activo, siempre y cuando tenga suficiente liquidez, en cualquier marco temporal y bajo los mismos principios. Porque lo que analiza es esa interacción continua entre compradores y vendedores. ¿Vale? Es la importancia, yo creo, una de las bondades, de las potencias de esta metodología. Entonces, al final, ¿qué activo operar y en qué temporalidad, pues dependerá del operador. ¿En cuál? Coinbase, Kraken, Bitfinex. ¿Veis?
lo que pasa con los market makers. Lo suyo sería, pues, que tener un LTC y ya está. Y que en él estuviera, pues, todas las negociaciones que se producen. ¿Por qué? Porque, hombre, no va a pasar. No va a pasar. Incluso ya habrá algoritmos de cobertura que estén aprovechando diferencias entre unos y otros exchanges, pero no es lo viable. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar analizando LTC, USD en 4 mercados distintos, porque va a haber diferencias, tanto de volumen como de precio, ¿vale? De ahí la importancia de que, pues bueno, es una de las cosas que a mí no me gusta del Crypto World. Bueno, pues lo que hemos comentado, una de las huellas más interesantes es, vemos este perfil de volumen y vemos que todo el volumen está aquí, que se corresponde con todo esto, y el precio por encima. Pues macho, hay que favorecer largos. Tal cual, ¿vale? Sin más. Esto es un ejemplo bueno de qué tipo de gestión cuando tenemos algo a la izquierda. Esto es un nivel relevante a la izquierda, ¿vale? Que el precio está encarando. De hecho, toda esta zona es relevante y toda esta zona ya se corresponde con esta primera reacción. Aquí va a pasar algo cuando el precio llegue aquí, ¿vale? Que se corresponde con eso. Es zona de gestión, ¿vale? En el más corto plazo, pues bueno, ya os lo digo. Esta causa está teniendo este efecto y ahora mismo tenemos esos 3 eventos de parada que van a delimitar una estructura menor. ¿Vale? Y la tenemos ahí. La tenemos ahí. Por arriba tiene poco margen, por abajo tiene poco margen, todo el volumen concentrado aquí, ¿vale? Yo no la tocaría. No la tocaría. No la tocaría desde el punto de vista de, ¿quieres comprarla? La podría querer comprar en base al margen de largo plazo, pero en el corto plazo yo veo que está en una zona de equilibrio total, ¿vale? Y que igual que sube puede bajar. Entonces no está en una zona interesante para comprar, para mí. Otra cosa que me hiciera esto, ¿vale? Potencial sacudida de mínimos de la estructura, que me reingresa a todo el rango y ahí reingresa de nuevo a la zona de valor. Pues aquí sí sería interesante. O, en su defecto, aquí, ¿vale? Buscando ese test tras ruptura. Pero en mitad yo no compro. Esa misma. ¿Esta qué? Pues no sé. Mira, la tengo yo aquí incluso con esto puesto aquí, fuera. Pues aquí que tenemos causa. Ya veis qué manera tan rara y tan poco esquemática y poco genuina de hacer una acumulación. Pues macho, no deja de ser una acumulación. ¿Veis la importancia de no anclarse en conceptos teóricos antiguos? Como algunos divulgadores de la metodología intentan hacer ver que es la manera más correcta. No, porque tiene que ser un Buying Climax, una R, un ST. Pero esto, ¿por qué se va a llamar Buying Climax si no es un Climax? Imaginaos que el precio se produce esta parada con una disminución del volumen. Es una de las cosas que yo pues, traté de incorporar a la metodología en el libro. No, porque es Buying Climax porque lo dice así la teoría desde hace 80 años. Pues macho, vamos a ver, si es que no hace falta ser ingeniero. Si es que el Buying Climax, por su propia naturaleza, lo que nos sugiere es que le acompaña un volumen climático. Pero si no te acompaña un volumen climático, ¿por qué le vas a llamar así? Más allá de que las etiquetas son una soberana idiotez, luego nos ponemos a analizar una a una lo que realmente quieren decir y son idioteces supremas. Pero Buying Climax, ¿por qué? Si no hay un volumen climático. No, porque lo dice la metodología. Nada, ni puto caso. Acumulación. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Por qué? Pues porque vemos que el precio ha tenido un desarrollo alcista. Otra cosa es que hubiéramos tenido en este momento la capacidad de analizar esto bien o de ya hacernos la película que queramos. No, aquí tenemos un no sé qué, un cono de tal manera, con no sé cuántos. Macho, eso en tiempo real, esto no lo puede analizar nadie. Es imposible. O sea, esto operarlo como un esquema acumulativo es prácticamente imposible. Si acaso que esto, como el potencial sprint de todo, pero luego ¿qué haces con esto?
¿Y qué haces con esto? Aquella hubieras dicho que es una distribución. En fin. Hay que tener la mente. A lo que ves que hay que tener la mente lo suficientemente abierta y ágil como para no caer en tonterías de estar ahí al detalle con según qué cosas y las fases y los esquemas, todo. Si la fase B no es el doble que la A y que la C entonces no es la fase B. Mira, que vamos a alejarnos de todo lo que tiene que ver con la divulgación desde el punto de vista más purista, porque no es real ni práctico, ¿vale? Dicho eso, que me queda a gusto. Lo necesitaba decir. Dogecoin. ¿Qué le pasa a Dogecoin? ¿Por qué ha subido tanto? Sí, lo analizamos el último día. Pues está en total equilibrio también. Esta protuberancia, ¿vale? Este pico lo que nos sugiere es que se ha negociado muchísimo, se ha transaccionado muchísimos contratos, unidades o como queréis llamarlo de Doge USD, y hay un total equilibrio entre compradores y vendedores. Entonces ahora mismo, si bien es cierto que viene de subir una barbaridad y que el contexto y el control lo tienen los compradores, yo esto no lo podría comprar, porque estamos en esta área, en esta zona de equilibrio total, ¿vale? ¿Ves cómo está rotando el precio continuamente? Es imposible, aquí hay un entorno de total equilibrio, no sabemos, no podemos plantear ningún tipo de escenario. ¿Hasta dónde es probable que suba o que baje? No, es que no sabemos, ¿vale? Tenemos que esperar en este caso a que abandone esta zona de equilibrio, ¿vale? Esta zona de equilibrio de forma efectiva y a partir de ahí valorar. Esta ruptura va a ser confirmada o rechazada. Esta ruptura va a ser confirmada o rechazada. Confirmada, que se quede por arriba, que nos muestre falta de interés en este movimiento, desde el punto de vista, por ejemplo, de una reducción del volumen, ¿vale? Que las velas sean de este tipo, con poca intencionalidad, ¿vale? Y que a partir de ahí, pues venga, aparezca otro movimiento. Y de igual manera, esta posible ruptura bajista va a ser confirmada o rechazada. Evidencias de rechazo. Lo del volumen es lo de menos, pero que reingrese con la misma fuerza, ¿vale? Si esto me reingresa con la misma fuerza, pues mucho ojo. Mucho ojo, porque aquí sí que entonces podríamos estar en posición de valorar oportunidades en compra, ¿vale? Así que, bueno, en resumen, yo esta no la compraría y esperaría a la ruptura, a la salida por alguno de los dos lados. Si quieres comprar, pues espera esta ruptura. Al no reingreso, identifícate tu zona operativa de compra y ahí esperas el gatillo. Bueno, chicos, 1 hora 40. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya parecido interesante esta reunión. Vamos a seguir con esta dinámica. Otro día haremos, pues lo que he comentado antes previamente, pues reuniones para analizar solo acciones o solo materias primas o solo lo que sea. Reuniones para solo repasar conceptos. Otras, cuando nos cansemos, haremos un poco de todo. Y yo qué sé, para dar un poquito de dinamismo a las reuniones y al Twitch. Y ya está. Recomendarlo y darle al like. No sé si esto tiene like o no. Y ese tipo de cosas que vosotros, especialistas de Twitch, hacéis con vuestros canales que os gustan. Y sin más, pues espero que os haya gustado y nos vemos en las próximas reuniones, ¿vale? Un saludo a todos. Hasta luego.